Muy bien. 1, 2, 3. Amén. Ya estamos. Busquen por favor en sus Biblias 1 de Juan y vamos a leer 2, 3 versículos de unos capítulos aquí en este pequeñito libro, la pequeñita epístola de 1 de Juan, casi al final del Nuevo Testamento. Y quiero traerles una meditación muy importante y es verdades pertinentes de la salvación. Cuando yo toco a puertas y presento el plan de salvación, yo muchas veces le pregunto a la persona si cree en Dios, si cree que Jesucristo es Dios en carne humana. Y muchas veces también pregunto si conocen la doctrina más importante de la Biblia. ¿Cuántos aquí conocen la doctrina más importante de la Biblia? La salvación. Nuestra salvación equivale ¿a quién? A Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Por lo tanto, no hay mensaje más importante que podemos nosotros predicar en el templo, en la clase dominical, en las reuniones especiales, también en los asilos de ancianos, en los hospitales, las cárceles, donde quiera que Dios abre la puerta. Así que este tipo de mensaje también, yo no sé por qué, pero muchas veces ignoramos en predicar el evangelio en nuestras iglesias. Solo nos preocupamos en alimentar espiritualmente a la iglesia y no nos damos cuenta de cómo Dios puede usar un mensaje evangelístico aún en la familia de Dios para despertar el espíritu de servicio por el Señor Jesucristo y de predicar el evangelio. Así que cuando ya tiene 1 de Juan el capítulo 1, vamos a leer en los versículos 8 y 9, puestos en pie por favor, una última vez. Puestos en pie por favor para mayor reverencia de la lectura de la palabra del Señor. En la parte hasta atrás del boletín le animo a usarlo. Si trae bolígrafo, por favor apunte, solo 3 puntos hay del bosquejo de esta mañana. Apunta las citas y el título de una ilustración para ayudarte a poder compartir lo que vamos nosotros a predicar en esta mañana a otras personas. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo número 8 y el versículo número 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablándose de Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Brinquen por favor al capítulo 3. Busquen el capítulo 3 y vamos a leer del 8 al 10. 1 de Juan capítulo 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de ¿quién? No es de Dios. Ahora vayan conmigo al capítulo 5, el último capítulo. Y vamos a leer solo el versículo 1 y de ahí el versículo 13. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 y versículo 13. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de ¿qué? De Dios.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora vamos al versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo recuerdo la primera vez que me tocó enseñar en nuestro instituto bíblico allá en Guatemala el curso de evangelismo. Ahí teníamos evangelismo 1, 2 y 3 y teníamos cada año 3 trimestres. Entonces era todo un año de recibir clases de evangelismo. Yo recuerdo la primera vez que le puse a los estudiantes a dar todo el plan de salvación en solo el capítulo 3 de Juan. También les he puesto como tarea a estudiantes el de dar el plan de salvación con solo el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Y aquí, en esta pequeña carta, en esta epístola de 1 de Juan, encontramos el plan de salvación con mucha claridad. Por eso te animo a concentrarte, a meditar en estas pertinentes verdades de la salvación para poder luego comunicarlo a alguien más. Apréndelo, mi hermano, hermana, te va a servir para mucho bien. Vamos a pedir que Dios bendiga este tiempo. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar ahora en este momento bajo la sana enseñanza y predicación de la doctrina tan pertinente que es nuestra salvación y nuestro Salvador, quien eres tú. Gracias por amarnos, te amamos a ti y dependemos de tu Santo Espíritu ahora, oh Padre, el 100%, para que tú ilumines el intelecto mío, pero también el de cada hermano, hermana, para que se dé cuenta qué tan impertinentes son, qué tan importantes son estos absolutos de Dios en tu palabra en cuanto a la salvación. Te pedimos que uses, Señor, a mi hijo hoy en la predicación allá en Puerto Rico y que traigas a mi hijo y su esposa con bien ya mañana. Ayúdanos, Señor, a estar meditando y concentrándonos en este mensaje. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Puede ser que alguien salga de aquí y siembra la semilla del evangelio que ha escuchado hoy y haya fruto, Señor, y haya crecimiento en esta iglesia. Dios quiera que traigas un avivamiento evangelístico a esta iglesia. Te lo suplico todo en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos y amigos. Hay solo 5 capítulos en este pequeñito libro. Estamos hablando de 105 versículos en este pequeñito libro. Y encontramos desde estos 5 capítulos algunas muy pertinentes verdades acerca de la cosa más grande que tú y yo poseemos como hijos de Dios en esta vida: la salvación en nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, no voy a demorar, voy a entrar de una vez en el estudio de la palabra del Señor, en la predicación. Y yo quiero que vean conmigo, amados hermanos, en primer lugar, todos necesitan ser salvos. Todo ser humano necesita ser salvo. Imagínense cómo sería nuestro mundo si la mayoría de las iglesias nuestras, de nuestro compañerismo, las iglesias bautistas, tuviésemos la carga y la visión y la convicción de compartir este mensaje a todos los necesitados. Creen muchos que simplemente el cambiar la política o cambiar el gobierno, la administración del presidente, entonces las cosas cambian. Si mejoran el sistema de educación,
entonces las cosas van a cambiar para el bien. Y no, amados hermanos, ¿por qué? Porque siempre llevamos en el corazón el pecado. Amén. Por eso todos necesitamos ser salvos. Vean conmigo 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. 1 Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Por favor, noten la palabra pecado. Está en sentido singular en el versículo número 8. Y es que el pecado es lo que nosotros somos por naturaleza. Amén. Nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Y cuándo es que recibimos esta naturaleza pecaminosa? Pues quiero que vean por favor el Salmo 51 y el versículo número 5. Salmo 51, 5. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay algo adentro de tú y yo. Hay algo adentro de todos nosotros que nos jala en una dirección equivocada, en una dirección errada, en una dirección mala, por decirlo así. Y es que, amados hermanos, los bebés, dime si no es cierto, los bebés entran en este mundo empuñados, como para decir: dame, 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 dame. Todos nosotros nacimos heredando el pecado de Adán. Todos nosotros nacimos perdidos en nuestros pecados. Todos nacimos ya con la muerte espiritual de nuestra alma. Y es que, amados hermanos, los niños nacen ya mintiendo. Los niños nacen ya egoístas. ¿Cierto o no? Yo recuerdo cuando mis hijos me mentían a la 1, 2 de la mañana. Y yo llegaba y encendía la luz, y allá enfrente de la cuna, cuando me miraba uno de mis 3 hijos, ahí se reía. Estaba mintiendo. Quería mi atención. Y cuando ya tenía mi atención, dejaba de llorar, ya estaba contento, ya estaba feliz. Y es que los niños no nacen en esta vida que cuando llegan a la edad de poder hablar, ellos nunca dicen: ¿qué manda? Sí, señor. No, señor. Muchas gracias. No, nosotros, a mí me encanta cuando los sureños de Estados Unidos, los americanos, le enseñan a sus hijos: yes sir, no sir. Y toda la vida viven ellos con esa forma de respeto. Dicen yes sir, no sir. Aún de adulto dicen yes sir, no sir. Eso es lindo. ¿Sabe qué de Latinoamérica el grupo que he encontrado que hacen eso, hermanos? Los ticos. Lo de Costa Rica. Porque los demás de Centroamérica no lo hacen. En Guatemala, olvídese que aprenda a decir sí señor, no señor, sí señora, no señora. Y es que tenemos que enseñar estas cortesías a nuestros hijos, porque cualquiera cosa, escúcheme, cualquiera cosa que tiene que ser enseñado a ti para hacer no es parte de tu naturaleza. Y cualquiera cosa que tú haces sin ser enseñado, esa es parte de tu naturaleza. No se le tiene que enseñar a un niño o a una niña a ser egoístas. El niño puede estar en la sala de su casa, ahí en el piso, y el niño tiene 10 juguetes ahí, está jugando con sus 10 juguetes, y viene su amiguito de la vecindad para jugar con él, y el niño agarra solo uno de esos 10 juguete, y que dice el otro: no, eso es mío, no, dame eso, eso es mío, eso no es tuyo. Se le tiene que enseñar a los niños y a las niñas a compartir, ¿no es cierto, amados hermanos? Se le tiene que decir a ellos:
siempre diga muchas gracias. Cuando te dan algo, muchas gracias. Mire, cuando a un niño le dieron una vez un pedazo de cake, nosotros en Centroamérica decimos pastel. Cuando a un niño una vez le dieron un pedazo de pastel, lo primero que le dijo a la doña: doña, muchas gracias. Y la doña se contentó mucho al escuchar esas palabras. Y ella le dice: a mí me encanta escuchar a los niños decir muchas gracias. Y el niño, muy listo, muy inteligente, él dijo: écheme helado encima del cake y lo vuelvo a decir, dijo él. Todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Por eso todos nosotros necesitamos la salvación. Y en 1 Juan, el capítulo 1 y el versículo número 9, encontramos, amados hermanos, una gran verdad. Aquí en el pecado, en el versículo 8, es lo que nosotros somos. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 9, dice pecados en lo plural. Por lo tanto, los pecados en el versículo 9 son las cosas que nosotros hacemos porque somos lo que somos. Lo mismo dice Romanos 3:23. Somos nosotros pecadores. Yo recuerdo un evangelista cuando yo era niño, tremendo evangelista pastor, se llamaba él Joe Henry Hankins. Y él tenía cruzadas y campaña por todo Estados Unidos, y Dios bendecía grandemente su ministerio. Pero un día él fue a hacerse un chequeo médico, y el médico de él, el doctor de él, era miembro de su propia iglesia. Entonces él le hizo una pregunta a su doctor. Él dijo: doctor, ¿cuál es o qué es el veneno más potente que hay? El veneno que mata a cualquiera persona si lo toma. Y el doctor le dijo: se llama cianuro de potasio. Ese es el medicamento, ese es el veneno más letal que hay, dijo el doctor. Y el predicador le dijo: bueno, doctor, ¿y cuánto tendría un hombre que tomar para morirse? El doctor dijo: mire, para que se dé cuenta qué tan letal es esto, si un hombre quita el corcho de la botella y solo pone la punta de su lengua sobre ese corcho, el hombre se muere antes de poder colocar el corcho en la botella otra vez. Entonces el predicador le dijo, parece una pregunta ilógica al final, y le preguntó esto: doctor, ¿qué pasaría con el hombre entonces si tomara toda la botella? Y el doctor dijo: de todos modos se va a morir. Pero esta fue la ilustración que cogió este gran siervo de Dios, el evangelista. Él dijo: muchos hombres piensan que tienen que cometer casi cada pecado en el mundo para estar perdidos. Y la verdad es de que todos están perdidos si cometen otro pecado o no cometen otro pecado en sus vidas. Todos necesitan ser salvos. Todo ser humano necesita ser salvo en este mundo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, por naturaleza y por práctica. Amén. ¿Quiénes pueden ser salvos entonces, hermano Joel? Vamos al segundo lugar en esta mañana. Vamos a ver, todos pueden ser salvos. Todos pueden ser salvos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Hay algunos que dicen que no. Hay algunos hasta bautistas que dicen: no, si no estás predestinado, olvídate. Pero la verdad de la Biblia es que Jesucristo vino para salvar al mundo, vino para morir por los pecados de todo el mundo. ¿No es cierto, hermanos? Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? ¿A los predestinados? No, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que son los predestinados. No dice todo aquel que en él creyere no se pierde, mas tenga vida eterna. Todos pueden ser salvos. ¿Cómo sabemos eso? Aquí está la base bíblica. Vean conmigo 1 de Juan, el capítulo 2, y vamos a ver los primeros 2 versículos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La verdad más grande que encontramos nosotros hoy en día, de acuerdo a este bendito, es la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. Eso de resucitar le fue muy fácil al Señor al tercer día. ¿Por qué? Porque Él es la pura, perfecta esencia y plenitud de la vida. Pero morir, Dios, el creador de todos los universos, morir, eso le costó muchísimo. Pero Él murió en nuestro lugar. Hace más de 2000 años atrás, Dios tomó todos los pecados que yo cometí y todos los pecados que yo cometeré y los puso en Cristo en la cruz. Amén. Por eso dice el libro de Isaías, el capítulo 53 y el versículo número 6. Vean la última frase, por favor, de este versículo. Dice: mas Jehová, o sea, Dios el Padre, cargó en Él, ¿en quién? En Cristo, el pecado. ¿De qué? ¿De cuántos? De todos nosotros. Lo mismo dice 1 Pedro 2:24. Y hay muchas citas de pasajes paralelos en cuanto a esta gran verdad. Mientras Jesucristo estaba llevando mis pecados en su propio cuerpo, Dios castigó a Él en mi lugar para pagar la deuda que yo debía, y tú también. Amén. Dios dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga, el resultado del pecado es la muerte. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: el alma que pecare, dice, esa morirá. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pago de Dios por el pecado es la muerte, y no es cualquiera muerte, es más que la muerte física, es la segunda muerte. ¿En qué lugar? En un lugar llamado el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, vean conmigo lo que dice este versículo. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué les parece? Cosa muy, muy seria. Si nosotros tuviésemos que pagar lo que debemos como pecadores, entonces iríamos al infierno y luego al lago de fuego por toda una eternidad. Y siendo que Dios es inmutable, también el pago del pecado nunca cambia. Amén. Hace más de 2000 años atrás, Dios colocó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, en la persona de Jesucristo. Y Dios castigó a Él en nuestro lugar para pagar la deuda que nosotros debíamos. Eso es lo que dice 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo número 2. Amén. Por lo tanto, todos necesitan ser salvos. Gloria a Dios que todos pueden ser salvos. Quiero que vean en último lugar conmigo en esta mañana, en tercer lugar, todos son salvos de la misma manera. Amén. Todos son salvos de la misma manera. Vamos otra vez a 1 de Juan, ahora el capítulo 5 y el versículo número 1. 1 de Juan, el capítulo 5 y el versículo número 1. ¿Sí están conmigo, hermanos? Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El Mesías, el Salvador, es nacido ¿de quién?
Se llama el nuevo nacimiento. El nacimiento espiritual, que es un cambio. ¿Qué clase de cambio? Juan 1:3 es un cambio divino. 2 Corintios 5:17 es un cambio completo. Y Juan 10:28 es un cambio eterno. Cuando uno ejercita su fe y cree y depende en Jesucristo para la salvación. Esta es la primera epístola de Juan, pero no es el primer libro que él escribió. El primer libro que Juan escribió es el Evangelio de Juan. Y es interesante en el Evangelio de Juan que encontramos no menos de 90 veces la palabra creer. Creer, cree. Por lo tanto, es importante que tú y yo hagamos precisamente eso. De creer, de depender, de confiar en el Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo divide al mundo entero en dos grupos. O estás en el uno o estás en el otro. ¿Cuáles son esos dos grupos? Juan capítulo 3, versículo 36. Jesucristo dice: el que cree, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces son los que creen que tienen vida eterna, y los del otro grupo, los que rehúsan creer que nunca van a ver la vida, nunca tendrán el regalo y la dádiva inefable de vida eterna en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra creer, hermano predicador? Creer simplemente significa confiar en, depender en, significa contar con. Esa es la definición y el significado más exacto de la palabra creer. Y solo hay una forma para poder ser salvo. Solo hay una manera de obtener el nuevo nacimiento. Solo hay una manera de poder pasar de esta vida a la vida del porvenir y entrar a la gloria de nuestro Dios. Y eso como hermano predicador, simplemente Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Había un pastor que pastoreaba una pequeña iglesia. Había pocos miembros, por lo tanto los ingresos no eran muchos. Entonces él no le podían dar a él un salario completo. Así que él trabajaba durante el día en el correo. Y había una señora que lo conocía a él como pastor. Y ella se acercó a él ahí en el correo un día y le dijo: pastor, así es como yo veo el asunto. En cuanto a las religiones, yo estoy aquí en el correo y vine por un camino. Tú estás hoy en el correo y tú viniste por otro camino. Todos los demás que están aquí en el correo vinieron por diferentes caminos, pero todos están aquí en el correo. Y así es como yo lo veo en cuanto a la religión. Una persona tiene su religión, otra persona tiene su religión. Y si son serios en cuanto a su religión, si están en serio en cuanto a su religión, entonces todos van a ir al cielo. ¿Qué piensa usted, pastor, de eso? Y el pastor respondió: hay un problema con eso. Te equivocaste en una forma. Y es que cuando nosotros nos morimos, no vamos al correo. Él dijo: pueden haber 47 caminos al correo, pero solo hay un camino a la gloria de Dios, al cielo. Y ese camino es nuestro Mesías, nuestro Salvador, quien dijo: yo soy el único camino al cielo. Amén, amados hermanos. A mí me encanta el versículo en Hechos, el capítulo 4 y el versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en una religión o en otra religión. En ningún otro hay salvación. Porque solo hay un nombre bajo los cielos, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Y ese nombre, ¿qué es? Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén. Acuérdese que Jesucristo mismo
declaró que Él es el único camino a la gloria de nuestro Dios. Termino en esta mañana con esta interesante ilustración. Charles Blondin. ¿Hay alguien aquí que ha oído ese nombre? Levanta la mano. Charles Blondin. Mire, hay uno ahí que sí. Charles Blondin fue francés, pero con una habilidad como equilibrista como pocos. Él, con la ayuda de un equipo, lograron extender una soga de un lado de la cascada de Niágara al otro lado. Las cosas de acrobacia que este hombre hacía, manteniendo su equilibrio. Pero sus más grandes actuaciones fueron ahí mismo, a lo ancho de ese río, por encima de la cascada, donde hay mucho viento y viento fuerte. Yo he estado a la orilla. Lo que están viendo al fondo es el lado de Estados Unidos. Él está del lado de Canadá, que es una caída más alta todavía y donde cae mucha más agua. La cascada de Niágara. Él hizo cosas increíbles. Por ejemplo, se pasó 2 veces con los ojos vendados. Una vez se pasó cargando sobre su espalda a su manager. ¿Qué le parece, hermano? Y se mira en la foto donde yo vi a él cargando a él, se mira como que el que lo lleva atrás es más grande que él. Tenía que haber sido fuerte el tipo para caminar toda esa distancia con otro sobre su espalda. Pero él, una de las cosas más difíciles que él hizo, y vi una foto donde él estaba llevando en una carretita una señora, empujando la carreta. Ya no podía estar bien parado, derecho, recto, para mantener y ayudarle a no caer con el equilibrio. Ahora estaba agachado, empujando esa carreta. Pues todas las hazañas que había logrado, la gente hacía la gran bulla, le aplaudían, querían proclamarlo como el héroe del día. Ya había llevado a su manager en su espalda, ya se había atravesado con los ojos vendados y ahora de última estaba con una carreta vacía. Y logró llegar a un lado y luego regresó al otro lado. Ya estaba para cumplir su actuación de ese día, su acrobacia de ese día. Cuando estaba como a 2 metros de la orilla de donde había empezado el lago de Estados Unidos, y ahí había un jovencito, y entabló una pequeña conversación con el joven. El joven tenía 14 años de edad y le dijo al joven: joven, ¿crees que yo puedo llevarte en esta carreta de aquí al otro lado y regresar sin que nos caigamos los dos? Y el joven dijo: sí, lo creo. Entonces le dijo: pues sube la carreta. Primero voy a dar media vuelta y usted sube la carreta. Y el joven dijo: ah, no, eso no lo hago. ¿Qué tenía ese joven, hermanos? Tenía una fe aquí, pero no una fe acá. Tenía una fe mental. Creía que el hombre podía llevarlos, pero no estaba dispuesto a entregarse. ¿Ve la diferencia, mejor hermano? Y amigos, esa es la ilustración que necesitamos contar a la gente. Que sí hay que tener fe aquí, es cierto, pero esa fe hay que trasladarlo al corazón, a la voluntad del ser humano, para arrepentirse del pecado y confiar y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Amén. Padre, gracias te damos esta mañana por esta breve predicación muy pertinente, muy importante. Oh, que pudieras avivar este mensaje en nuestras vidas para poder comunicarlo a aquellos perdidos en necesidad de Cristo. Si hay perdidos hoy aquí, oh Padre, ya sea escuchando por las redes o aquí mismo en el templo, por favor, Santo Espíritu, redarguye esa conciencia para que puedan confiar hoy en Cristo, arrepintiéndose del pecado y así naciendo de nuevo en tu familia.
En el nombre de Jesús, los ojos cerrados, rostro inclinado, nadie mirando a ningún lado. ¿Cuántos pueden decir, por la gracia de Dios, hermano Joel, yo sí soy salvo? Cristo un día me salvó. Yo recibí, puse mi fe y confianza en Cristo y Él me salvó. Bien alto la mano, por favor. Todos los que son creyentes, no hay bajar la mano. Mantengan la mano en alto mientras todos los ojos están cerrados, por favor. Los únicos que están viendo son los que están atrás, los consejeros y consejeras. Soy salvo por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Puede bajar la mano. Si usted no levantó la mano, quiero que sepa que Dios te ama. Y el plan para tu vida es salvación, la salvación de tu alma. Él quiere escribir tu nombre en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero Él no puede decidir por ti. Te ha dado libre albedrío. Tú escoges el destino eterno de tu alma. Con Cristo a la gloria, confiando y recibiéndole. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Nada, quédese igual. Quédese perdido en sus pecados. Y tendrá que sufrir en el lago de fuego por siempre. ¿Habrá alguien esta mañana que tenga la valentía para decidir por Jesucristo? La Biblia dice que los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Se requiere valentía para arrepentirse y humillarse, confiar en Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, ore por mí, predicador? Yo no quiero ir al lago de fuego. Yo no quiero ser castigado en esa agonía por toda una eternidad por mi pecado. Ore por mí. Yo quiero confiar en Cristo como mi Salvador. Quiero recibirle. Ore por mí. Ahí no está, levanta la mano. Podemos orar por ti. Solo levanta la mano. Después la puede bajar. Nadie le va a avergonzar. ¿Habrá alguien? Ore por mí, predicador. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Quiero que Él salve mi alma como usted predicó hoy. Yo necesito ser salvo. Si me muero perdido en mi pecado, me voy a ir al infierno. Yo no quiero eso, quiero ir al cielo. Ore por mí. ¿Habrá alguien hoy así? Levanta la mano. La Biblia dice, ¿cuándo hay que recibir a Cristo? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Habrá alguien hoy así? Levanta la mano. Gloria al Señor. Cambio la invitación. ¿Cuántos en esta mañana dicen, hermano Joel, ese fue el evangelio tan sencillo, tan claro, que yo necesito comunicar a las personas que yo conozco que están perdidas? Tengo hasta parientes que van a ir al infierno. Ayúdame a orar para que ellos se conviertan a Cristo. Y yo quiero sembrarles esta semilla del evangelio que he escuchado hoy. Levanta la mano bien alto. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Muchas manos. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Puestos en pie, por favor, todos. Y mientras nos ponemos de pie, tengo un guitarrista aquí, ¿verdad? Mientras nos ponemos de pie, todos los ojos cerrados, rostro inclinado, nadie mirando por él. Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, ya recibí a Cristo, pero no he obedecido su ordenanza del bautismo. Ore por mí. Yo quiero cumplir con la ordenanza de Jesucristo y quiero bautizarme. Ore por mí. Ahí no está, levanta la mano. ¿Habrá alguien hoy? La única condición para el bautismo es recibir primero a Cristo. Si ya recibiste a Jesucristo, debes de hacerlo, debes de bautizarte y así unirte a esta iglesia local. Hablar hoy aquí a alguien que no se ha bautizado y dice, ore por mí, predicador, yo quiero bautizarme. Ore por mí. ¿Habrá alguien hoy así? Habrá alguien que dice, pastor, yo vengo de otra iglesia de la misma fe y doctrina. Yo quiero hacerme miembro de esta iglesia. Ore por mí. ¿Habrá alguien hoy así? No eres todavía miembro de esta iglesia, eres miembro de otra iglesia, pero quieres trasladar tu membresía a esta iglesia. Ahí donde estás, levántalo, vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien hoy así? Amén. Mientras el hermano toca la guitarra, este himno instrumental de invitación, si usted levantó la mano por cualquier razón, yo te imploro, ven mi hermano, hermana, te suplico, ven al altar. ¿Verdad que hay personas en nuestra parentela que necesitan a Cristo? Les amamos, pero no les hemos presentado el claro plan de salvación. ¿Me acompañas en el altar en esta mañana? Dios te ha hablado hoy, ven. Dios tocó tu corazón, ven. Mire lo que hace un sencillo mensaje evangelístico a la iglesia. Ojalá que los que están viendo por las redes sociales
deciden en confiar y recibir a Cristo en esta mañana. Habrá alguien más, tal vez Dios está poniendo en tu mente el nombre de una persona que necesita a Cristo. ¿Por qué no te doblegas ante el Señor y digas: Señor, yo quiero que me uses para hablar a él o a ella, para testificarle de Cristo? ¿Me acompañas? ¿Me acompañas de rodillas? Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana maravillosa por enseñarnos 3 muy pertinentes verdades de la salvación. Gracias que no nos dejaste sin esperanza. Todos necesitan ser salvos. Todos pueden ser salvos. Y todos son salvos de la misma manera. Mensaje tan claro, tan directo, tan al grano. Yo recuerdo, Padre, el año pasado que me usaste a mí en predicar este sencillo mensaje y 17 personas recibieron a Jesucristo. Oh, Padre, no sabemos cuánta cosecha habrá de las vidas de hermanos y hermanas que de rodillas ante ti están comprometiéndose con hablar lo que han escuchado hoy a personas que ellos aman, pero están perdidas y van rumbo al infierno y desesperadamente necesitan a Jesucristo como Salvador. Danos, Señor, más que una carga, danos una convicción y una pasión por la salvación de las almas. Manos, Señor, entregamos la decisión de cada uno de mis hermanos, que sea en serio, Padre, y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo, Señor, dice: muy bien, hermanos, gracias, pastor, por el mensaje, ¿verdad? Tremenda bendición. Antes de partir, hermanos, vamos a entonar el cántico Un Gran Salvador, número 342, para que lo busquen allá arriba. Vamos a tocar la primera estrofa y el coro, ¿verdad? Recordando al gran Salvador Jesucristo, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes fue tocado por el Señor? Qué bendición, nos alegra, ¿verdad? Gracias a todos los que vinieron del ancianato, la familia Coca que está con nosotros, bienvenidos, gracias por acompañarnos, y por ahí algunos más, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí. Así que vamos a entonar Un Gran Salvador. ¿Lo podemos poner en pantalla, hermano? Ok, yo veo que usted se lo sabe, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? Sígame conmigo, dice: un gran Salvador es Jesús el Señor. ¿Nadie se lo sabe? Ay, mi madre, ¿no está, hermano? Ok, solo el poder de Dios. Ok, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. Él me ha cambiado a mí. Yo sé que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén, hermana. Familia Marx, nos puedes esperar allá afuera, ¿verdad? Para que salude a cada uno de los hermanos y le den las gracias al pastor por ese mensaje, por haberse dejado usar. Así que vamos a orar y despedirnos en esta mañana. Recuerda, hermanos, que aquí afuera hay choripán para que lo pruebe. Hágalo real, pruébelo. Ahí están afuera los hermanos ya listos para que deguste de interesante plato argentino. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Bendícenos, Señor, tráenos con bien en esta tarde, Señor, a las 6. Señor, recordamos acá a los hermanos que tengan las fuerzas, dale las fuerzas para venir al coro también, Señor, y te pedimos, Dios Santo, que te glorifiques y siga usted glorificándose, Señor, en todo lo que
se está haciendo en tu casa. Gracias por salvarnos, Señor, de la condenación. Gracias a aquellos que se comprometieron con el Señor en esta mañana y a aquellos que aceptaron al Señor también.